Hola queridos oyentes, espero que anden muy bien. Quiero comentarles unas cositas antes de comenzar el capítulo de hoy. Todos los relatos que se suban en nuestra nueva sección de enigmas históricos para nada son de nuestra autoría. Son relatos extraídos del libro negro de los enigmas históricos por David Collins. Con esto quiero aclarar que en la descripción de cada video se va a encontrar el link de Amazon por si quieren comprarlo y la dirección de la editorial. También paso a informarles que esto es sin fin de lucro, no buscamos ningún tipo de renombre ni de nada, simplemente compartir estas grandiosas historias que trae este hermoso libro. Así que bueno, solamente eso, les mando un cálido saludo y espero que disfruten el capítulo de hoy. El libro negro de los enigmas históricos. El enigma de Cristóbal Colón. El relato antiguo cuenta que Colón era un marino genovés de origen modesto, que sostenía que la tierra era redonda ante sabios ignorantes que la consideraban plana, y se ofrecía a demostrarlo navegando hacia las Indias al revés, o sea, hacia el poniente. Los reyes católicos aceptaron patrocinar la idea de Colón, e Isabel piñoró sus joyas para financiar la gran aventura, que en realidad produjo el descubrimiento de América. Siempre, según esta versión escolar, Colón murió pobre y olvidado, sin llegar a enterarse de su gran hazaña. Casi todos estos supuestos son falsos, aún dentro de los hechos establecidos y comprobados por la comunidad académica. Ya los griegos y romanos ilustrados sabían o suponían que la Tierra era redonda, por no hablar de los astrólogos medievales. Y ese conocimiento estaba ampliamente difundido entre las personas educadas del siglo XV, especialmente los astrónomos, navegantes y cartógrafos. De modo que Colón nada tenía que hacer para demostrar ese aspecto. También flotaba en el ambiente de entonces la idea de llegar a las Indias y a China navegando hacia Occidente, sobre todo que los portugueses habían impulsado la navegación atlántica. Sin embargo, las leyendas marineras aseguraban que más allá de los Azores había un océano abismal, poblado por seres monstruosos y azotado por temibles tormentas, lo que hacía muy difícil reclutar tripulaciones dispuestas a afrontar esos fantasiosos peligros. Si se recurre al revisionismo histórico, se puede decir que es poco probable que Colón fuera marino genovés, de familia humilde, y que la expedición no fue financiada por las joyas de la reina, y que el descubridor sabía perfectamente dónde iba, y quizás ya había estado allí. Por su parte, numerosos estudiosos de las sociedades secretas y los misterios ocultos en el trasfondo de los hechos históricos sostienen directamente que no se sabe quién fue realmente Cristóbal Colón, que ese nombre era un alias ocultista, que no hablaba una palabra en italiano, que pudo ser un pirata francés, un cartógrafo judío o un cátaro tardío. E incluso todo eso repartidos en dos personas distintas, pero obviamente puestas de acuerdo. Parte 2. De Reyes y Navegantes. El Temple, siempre adicto a la arquitectura, construyó entonces en Portugal numerosos castillos, monasterios e iglesias, especialmente en la ciudad de Tomar, en Santarém. Esta comarca al norte de Lisboa mantenía una aureola legendaria desde los tiempos de Hércules. La Orden del Temple instaló en ella su sede central y base de operaciones, levantando varios edificios de estilo típicamente templario. El más prominente era la iglesia de Santa María do Olivar, de planta redonda como el santuario del Santo Sepulcro en Jerusalén. Otro edificio notable fue levantado en la cercana iglesia de San Gregorio, de planta octogonal como todas las dedicadas a ese obispo. Cuando la orden fue excomulgada y prohibida, el rey de Portugal mantuvo la tradicional lealtad de la corona y se limitó a fundar una nueva orden, los Caballeros de Cristo. Obviamente esto era una tapadera del temple, y para darle mejor protección se designó a sí mismo como Gran Maestre. El más destacado Gran Maestre de la renovada Orden del Temple fue el príncipe Enrique, el Navegante, que no tenía grandes posibilidades de reinar por ser el tercer hijo de Manuel I. Se dedicó entonces con fervor a la navegación y a la guerra naval, conquistando la plaza africana de Ceuta en 1415.
Esa victoria le dio la idea de explorar las costas de África, empleando parte del inmenso capital que poseían los templarios. Funda entonces una escuela náutica en Segres, próxima al Cabo San Vicente, donde reúne a marinos y cartógrafos para estudiar los antiguos mapas que formaban parte del legado del Temple. Algunos de ellos, trazados por los fenicios, describían las costas africanas desconocidas por los geógrafos europeos. Enrique nunca volvió a navegar, pero mantuvo los estudios de Segres, desde donde promovió numerosas expediciones hasta su muerte en 1460. Su visión impulsó a los navegantes que llegaron por mar al Océano Índico e inspiraron sin duda alguna los viajes de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Ahora resta saber las razones de que llevaron a Colón a Portugal. Los últimos datos históricos disponibles permiten trazar una semblanza aproximada de su juventud, comenzando por aceptar que nació en 1451 y que pertenecía efectivamente a una familia genovesa, aunque nada de pobre, ¿eh? Su padre poseía una importante factoría de paños y la madre llevaba un fructífero comercio de quesos. Varias crónicas aseguran que no hablaba italiano, y deben llevar razón, ya que el pequeño Cristóbal se crió hablando en dialecto genovés, bastante distinto al italiano de Roma. A los 18 años lo encontramos al servicio del pirata francés Guillaume de Cazenove, que hostigaba el comercio atlántico entre Venecia y Flandes. Algún documento sugiere que fue Colón el otro corsario francés que, según las crónicas, asoló en 1473 las costas valencianas y catalanas. Más adelante tomó parte en la batalla entre genoveses y turcos por la isla rica gomera de Quíos, y finalmente embarcó en un convoy mercante de Génova que llevaba goma de Quíos a los puertos de Inglaterra, Portugal y Francia. La nave de Colón fue atacada y hundida por aquel mismo pirata Cazenove, pero él logró salvarse del naufragio y alcanzar a nado la orilla portuguesa. En Lisboa lo acogió la influyente comunidad genovesa de la ciudad, y es posible que tuviera entonces sus primeros contactos con el Temple. Parte 3. Una boda afortunada. El joven marino tenía unos 25 años, buena planta, fina cortesía y una rara habilidad para fascinar a las damas con juegos de ilusionismo y cuentos de piratas. Esas cualidades sedujeron a la joven Felipa de Perestrelio Moniz, hija de una acomodada y prestigiosa familia lisboeta. Ambos contrajeron matrimonio en 1479. Felipa era la nieta de Bartolomeo Polestrello, un marino de origen genovés perteneciente al Temple, que secundaba a Enrique el Navegante en la escuela de Segres. Al llegar a Lisboa, Colón se había asociado a un pariente, posiblemente uno de sus hermanos, que llevaba una tienda de mapas y cartas marinas. Ese negocio no estaba lejos de la iglesia del monasterio de Todos los Santos, donde durante una misa el joven Cristóbal intercambió las primeras miradas con Felipa Polestrello. Quizá la posterior charla entre ambos versó sobre el común origen de sus familias en Piacenza. Los padres de Colón, aunque no eran ricos ni de gran abolengo, mantenían relaciones comerciales con importantes familias piacentinas y algunas amistades entre ellas. Al margen de que Felipa se enamorara de las dotes personales del joven marino, hubo otras 3 razones que se inclinaron a los Polestrello a aceptar la boda. El hecho de ser paisano, que entonces como ahora suponía cierta confianza, su precoz y amplia experiencia náutica, siempre interesante en una familia de navegantes, y sobre todo a su pertenencia a la Orden del Temple, o al menos su inclinación a incorporarse a esta. Después de la boda, Cristóbal y Felipa se trasladaron a Porto Santo, gobernada por el hermano mayor de ella desde la muerte de su padre, Bartolomeo Polestrello. La suegra de Colón le hizo entonces un invalorable obsequio: los mapas, documentos y diarios de su difunto esposo, y encima la posibilidad de pasar todo el tiempo que quisiera leyendo y estudiando en su biblioteca. Cristóbal Colón obviamente no desaprovechó aquella oportunidad, y sin duda su suegro había apuntado las historias orales que circulaban en Madeira sobre las misteriosas islas del Poliente, y poseía por herencia familiar los documentos sobre la travesía de Henry Sinclair, también los apuntes de viaje y las cartas marinas trazadas por los hermanos Zeno. No es posible establecer qué parte abarcaba la documentación de Polestrello respecto al conocimiento hermético de los templarios sobre los antiguos viajes y asentamientos en el Nuevo Mundo, que posiblemente se remontaba a los fenicios y egipcios, e incluso al propio mito de la Atlántida.